Sean todos bienvenidos a un video más de Buscando Tesoros Enterrados. Hoy vamos a buscar en esta playa a ver qué nos encontramos. Espero que sí nos encontremos algo bueno, pero que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos a comenzar. Esperemos que nos encontremos algo y en el nombre sea de Dios, ¿verdad? Y pues no he tenido dinero ahorita para comprarme mi casco, pero pues primeramente Dios, en una chancita nos lo compraremos para hacernos un poquito más fácil la búsqueda. Todavía la marea está muy fuerte. Llevamos aquí como media hora y no hemos encontrado nada, puros alambres y las orejitas de las latas de coca o de refresco. Ya dije marcas, pero no nos hemos encontrado nada. A ver qué pasa, todavía nos queda de aquí hasta allá, hasta donde lleguemos. Y no es fácil encontrar, detectar. Muchos se compran su aparato pensando que van a llegar y van a encontrar luego el tesoro perdido, pero no, es difícil. Dice que aquí hay un objetivo, vamos a ver. Márcale. Aquí está, mira. Es un pedazo de alambre. Hay que quitarlo para que nadie se vaya a ponchar los pies. Ya que andamos en esto, pues hay que recoger la basura que nos hallamos, ¿verdad? La basura que tiran. Aquí hay muchas personas que vienen a bañarse y pues corren el riesgo de poncharse una llanta. Pues vamos a quitarlas. Ahí salió. Otro fierrito. Estos fierros son de lo que se está cayendo del óxido de este barandal, esta malla. Marca fierro. Un montón de piedras. Aquí está. Un anzuelo, mira. Un anzuelo. Está muy grande. Se va a la basura ese anzuelo. Está muy grande ese anzuelo. Mira nomás. ¿Qué será esto? Miren. Un fierro. Un fierro. Está pesado, ¿eh? ¿Qué es aquí? Vamos a ver qué hay aquí. Ya me fue de estar sacando tanto fierro, mira. Otras salvapatas. Yo la fregada, mira nomás ya como tengo el pantalón, el short lleno de salvapatas.
Aquí nos marca como moneda, Es aluminio. aluminio. Es una bolsa de chicle. Sí. Mira, 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 ay, otra de a 2 pesos, mira. Ya está verde. Ya se está haciendo Hulk. Estaba a plena vista. No, y hay más. A alguien se le cayó la morralla aquí. Aquí está, ah no, Es un coral. un corral. De este... Esa, De esa. esa de las almejas. Que aquí está, que por aquí está, vamos a ver. Pues sí, aquí está, miren. Un clavote. Un clavote. Buscando tesoros al servicio de las patas. Vamos a dejar aquí bien limpio. Ni un clavo vamos a dejar. Mire, aquí pita otra vez. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Si les gusta ese contenido, suscríbanse, háganos ese gran favorzote de suscribirse. Y parece ser Puede ser que es un otro clavo. otro clavo, miren aquí. Yo creo que quiera carpintería. Aquí es otro clavo. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Si les gusta este tipo de video, este contenido, compártanlo, ayúdenos para ir creciendo más. ¿Quieren Sí. traer más videos de calidad? Así, ir creciendo más en esto y pues darles un mejor contenido. Tenemos pensado comprar una GoPro. Ahorita estamos grabando con una cámara, pues ahí graba muy bien, es chinita, pues graba muy bien. En ratos grabamos con el celular y pues así nos lo vamos llevando poco a poco, tratando de ofrecerles un buen contenido. Miren, aquí está otro fierro. Eso aquí los voy a poner porque se me van a caer los calzones con tanto fierro. Pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe si nos toque una buena suerte. Ya lo sacamos. Miren, como ven, pues nos hace falta el sasco para poder sacar contenido de allá de la playa. Un peso, miren. ¿Qué es eso? Una raíz. Dale, aquí suena. Es fierro. Fierro ya momificado de tantos años. Ahí está. Aquí está, miren. 2 pesos 2 pesos. mexicanos.
Me daba otro tono y me lo cambia. Quitó como moneda. Esta sí ya está. Se la acabó ya el mar, miren. Es de 5 pesos. Bueno, la guardaremos para la historia. Son peligrosos. Mira, una alambrótira. Ah, no. No, esos son raíces. Una raíz. Vamos a ver. Mira. Otra de a peso. Mira. Una aguja de tejer, miren. Un peso. Y como que Y ya tiene muchos años, mire, ya tiene ahí la corrosión. Ah. Una varilla. Aquí está, mire, otro alambre. Igual, aquí lo dejamos y de regreso. Ahí está, ahí salió una corcholata. Una corcholata. A la aquí pita y está en la pura miércoles de perro. Vamos a ver qué hay de todas maneras. Me marca ferroso, me marca fierro, pero hay que checar, no va a ser que sea otro anzuelo y se pueda picar a alguien. Pues ya andamos aquí, pues hay que aprovechar. ¿No será el ladrillo? Sí, va a ser el ladrillo. Mira, aquí está un ladrillo. Y esos muchas veces marcan. Mire, Bueno, un alambrote, una varilla. Esta la voy a dejar aquí, al regreso nos la llevamos. Un fierro, mira. La basura. Vamos a ver qué hay. Ah, miren, vamos pues. ya nos hallamos una cuchara. Ya tenemos. Vieja, ya tenemos una para el café. Hay que llevárnosla. Entonces todo eso se va a ir a la chatarra. Falsa alarma, Andrés. Vamos a seguir, ándale. Aquí está mucho. Ah, pues aquí es un castillo.
Miren, un Arnés, se les nombra. arnés, un arnés de aluminio. Aquí es la canción. Cobre. Y vamos con el recuento de los objetivos. Miren, encontré este plástico. Este plástico traía este motor. Ya está muy pegado, ya está muy viejo. El sarro del mar. El sarro pues se lo acabó. Este pico. Miren nada más cómo está este pico. Muy peligroso en la playa. Unos fierros. Este es cobre. Un destripapatas. Estos son muy peligrosos, deberían de tener cuidado. Clavos. Y pues acá me encontré una aguja de tejer, una cuchara, un arnés, dice que se llama arnés, yo no sé si sea arnés. Y estas monedas. Miren, este ya está muy calcomida por la sal del mar. Está esta de a 1 peso. Mexicano, todos son pesos mexicanos. Me encontré esta de a 10, encontré las de a 2, las de a peso. Y si alguien sabe de piedras y me pudiera ayudar, nos encontramos estas piedritas. Miren, esta es la que se me hace más curiosa, y esta, si alguien sabe el valor de estas piedras, son del mar, ahí nos las encontramos. Esta piedra café, miren cómo se ve para el otro lado, nomás una pulida y queda bien brillosita. Aquí hay más piedras blancas, si alguien sabe el valor de ellas, o si alguien se dedica a comprarlas, pues ahí están las piedritas esas, si a alguien le sirven. Y pues muchas gracias por ver mi contenido, y esperen más contenido como este, y a lo mejor mejorando. Íbamos a buscar oro, pero pues no se nos dio, será para la próxima, ¿verdad? Pero estamos agradecidos con lo que el mar nos regaló en este día. Que pasen un excelente día y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.